Dios les bendiga, mis amados. A lo largo y ancho del tiempo que Dios me ha permitido y que me ha inspirado a ser mensajero de su palabra, si se pudiera decir de esta manera, me atrevería a decir que no hay otro tema del que haya escuchado hablar más dentro de las congregaciones que del perdón. Claro, aparte de la salvación, y aún así se afianza mucho sobre el perdón. Pero a pesar de esto, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay mucha falta de perdón en los corazones de la gente. Y parecería ser algo que solo debería afectar al incrédulo, al del colmado en la esquina, al vecino impío, pero no es así. Porque muchos creyentes guardan un profundo y arraigado rencor en sus corazones respecto a sus hermanos en la fe, hermanos de sangre, sus padres, una expareja que le hizo daño, un jefe, y así una larga lista. Cargan con esa pesada mochila que literalmente no les deja avanzar. No voy a mentirles y a decirles que perdonar es cosa fácil, y por eso creo que Dios ha permitido que vuelva a hablarles de este tema, pero desde otra óptica. Y sin sonar jactancioso o gloriarme, soy la persona idónea para este trabajo, para hablarles del perdón, porque soy o era sumamente rencoroso. Soy el Pablo Escobar del Evangelio. Cuando te anoto en mi libreta, más fácil te borran del libro de la vida que yo sacarte de mi lista negra. Para que se hagan una idea de qué tan rencoroso era, como ustedes sabrán, siempre he sido un poco inquieto y travieso, y un día se me ocurrió la grandiosa idea de preparar un peo químico o una flatulencia artificial para los de oídos más delicados. Esto con la intención de esparcirlo en el aula del colegio y que se suspendieran las clases. Pero no contaba con que una exnoviecita, que parece que me guardaba algún rencor, injustificado diría yo, me vio llegar al aula muy temprano con un frasco y un pulverizador. Cuando todo el hedor no se podía contener, iniciaron las averiguaciones y esa exnoviecita comenzó a cantar más que el gallo de Pedro. Ya me estaban mirando a mí como el principal sospechoso. Al final, otros compañeros se sacrificaron por mí y me salvaron ese día. No viene al caso esa parte de la historia y quizás en otro momento se las cuente, pero ese día, gracias a esos compañeros, la libré. Pero pasé un gran susto porque quería irme a la casa, pero no de esa forma, porque ¿qué les iba a decir a mis padres? Me iban a matar, todavía estuviera de castigo. Entonces, como es lógico, anoté a esa exnoviecita en mi cuadernillo del rencor y aún luego de ser adulto y cristiano, seguía ahí en el cuadernillo. Si la veía por la calle, que Dios la amparara porque estaba en la lista negra. La perdoné hace poco porque ya no me quedaba espacio en el cuadernillo del rencor y necesitaba hacer lugar para otras personas. Eso es broma. Algunos dirían escandalizados, wow, pero qué rencoroso es el hermano, y eso que es cristiano. El problema es que así caminan muchos de ustedes. Tal vez no con un cuadernillo, sino con un disco duro de 1 terabyte, donde tienen el listado a media familia, un cuarto de la congregación, a los jefes y directivos, a los vecinos, a los hijos, al esposo o a la esposa. Porque sin darnos cuenta nos acostumbramos a vivir de esa manera, con un corazón cargado de rencores, de odio, que poco a poco nos va envenenando el alma. Y luego dicen, no sé, pero parece que los adoradores están en pecado, no siento nada al escuchar la alabanza, o cuando el pastor predica, no siento a Dios. No sientes si no ves a Dios en tu vida porque estás cargando con una mochila de rencores contra el ex que te engañó, el hermano que se quedó con la mitad de la herencia, el tío con el que no te hablas, el pastor que te mintió con el negocio piramidal, y quién sabe con cuántas otras cosas más. Jesús enseña en Lucas capítulo 6, versículo 37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. A estos pasajes se les ha dado un enfoque erróneo y manipulado con la finalidad de descerebrar al creyente, porque algunos líderes y pastores lo han utilizado para decir, cuidado, no juzguen al ungido. No es otra cosa que su forma de decir, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, a mí solo me puede juzgar Dios. Sin embargo, si observamos la enseñanza de Jesús, no inicia en el versículo 37, sino en el 27, cuando dicen, amen a sus enemigos, a sus adversarios, hagan el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, y ora por los que te calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra,
y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras que los hombres te traten, así también haz con ellos. Entonces tu galardón será grande, y serás verdaderamente un hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces da continuidad a la enseñanza en el versículo 37 cuando dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdona y serás perdonado, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que mides te medirán a ti. Si vamos al texto en griego, nos daremos cuenta que lo que Jesús está diciendo o advierte es que no vayas ante el juez, no vayas al juicio, no condenes a tu enemigo, porque cuando te presentas ante el juez, ambos serán pesados en balanza, entonces ambos serán condenados. Y no estamos hablando de un juicio material, de un juicio físico, sino de un juicio espiritual. Entonces la mayoría de nosotros asegura que es inocente y que los demás son los culpables, que ese vecino que me hace la vida imposible es el malo. Sin embargo, si ambos corazones son pesados en justa balanza, ambos serían condenados, quizás por diferentes cosas. Pongamos el ejemplo de una hija o un hijo que creció con una herida de abandono, porque a corta edad su mamá se fue a otro país a trabajar y lo dejó o la dejó en su país natal. Ese niño o niña creció sintiéndose solo o sola. Poco a poco fue acumulando rencor, odio, resentimiento hacia su madre porque la abandonó. Pero cuando esa hija va ante el juez justo que todo lo ve, con su demanda, con su querella o su queja contra su madre, el juez ve que todos sus alegatos son ciertos y válidos, pero también ve que esa madre se sacrificó durante años dejando de dormir y comer bien para que su hija tuviera una vida digna, y ella, en lugar de honrarla, la estaba odiando. Por eso el maestro dice en Mateo capítulo 5, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Evidentemente no está hablando del juicio final por el que cada uno de nosotros pasará, porque dice que no saldrás de ahí hasta que no pagues la totalidad de tu deuda. Del infierno no hay forma de salir porque es un castigo por la eternidad. Muchas personas van por la vida, como les dije, cargando con rencores, odiando a una expareja que los abandonó, y seguro tú también hiciste algunas cosas mal que lastimaron a esa persona o a otros, pero cada uno se centra en su dolor, en su herida. Heridas que arrastran desde la infancia por un padre que se fue y nunca regresó, una madre que quizás no mostró el cariño como tú lo esperabas, una relación que no fue lo que soñaste, alguien que abusó de ti, una infancia en la que viviste lo que no tenías que vivir, y hoy culpas a tus padres, muchos creyentes que necesitan perdonar a sus padres, que aún cargan con esa herida y ese rencor en sus corazones. En ocasiones, como solemos dejar de ver a la gente que nos lastimó, pensamos que ya no hay nada que perdonar, pero cuando miramos en lo más profundo de nuestro ser, aún esa herida sangra. No te digo que será fácil, pero es necesario que perdones, que liberes a tu adversario, a los que consideres tus enemigos, a esa persona o a esas personas que justo ahora te llegan a la mente. Pero también pídeles perdón. Derramarás muchas lágrimas, pero te ayudarán a sanar. Solo un enfermo del rencor como yo te puede hablar de la sanidad que hay en el amor de Dios, de soltar la ofensa. Déjalo ir, deja ir a esa persona que te lastimó, ámale, deséale lo mejor, bendícele. Entonces te reconectarás con tu naturaleza de hijo de Dios y caminarás en verdadera libertad, en amor, en armonía, en paz. Un ciego no puede guiar a otro ciego, un enfermo no puede sanar a otros. ¿Qué palabras pueden brotar de ti si tu corazón está contaminado con el rencor y el odio? Tú puedes ser libre justo ahora. Solo tienes que decir el nombre de esa persona y decir: te perdono, perdóname, te amo, te bendigo. Te perdono, perdóname, te amo, te bendigo. Y sentirás cómo las cadenas que aprisionaban tu corazón comienzan a caer y se pudrirán los yugos que por años te han mantenido siendo esclavo y esclava del temor.
En el nombre de Jesús, yo sé que hoy obtienes libertad por el poder de su nombre, por su gracia, por su amor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.